Las enseñanzas de Cristo. Lección 7. Viviendo como Jesús. Mi amigo querido, en este estudio continuaremos analizando la manera de vivir de la persona que ha sido convertida, que ha pasado por la experiencia de la conversión. ¿Qué dice Jesús con relación a este aspecto? Creo que más que decir, Jesús vivió el principio del amor, porque Él era el amor. Juan, el discípulo, que tal vez mejor conoció a Jesús, escribió lo que está registrado en 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dije que de los discípulos Juan debe haber sido el que mejor conoció el amor de Dios, de Jesús, porque él llegó un día a Jesús con su vida deformada por el pecado. Le llamaban el hijo del trueno. Imagínate cómo era el carácter de Juan para que le dijeran hijo del trueno. Pero lo que realmente importa es que al final de sus días Juan era conocido como el discípulo del amor. Y es también este Juan el que más escribió sobre el amor transformador de Dios, porque el amor de Dios es transformador. Bueno, en las palabras de Juan que leímos ahora, la idea central es que Dios es amor. Percibe bien la idea. Dios no tiene amor. Dios es el propio amor. Ahora, si Dios es eterno, entonces su amor también es eterno. Por eso digo que Dios nunca dejará de amarte. Su amor no está condicionado a tu comportamiento, sino a su propia eternidad. Claro que el amor divino, ya lo dije, no tiene ningún valor para el hombre, a menos que éste lo acepte y se apodere de él. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, ese amor maravilloso se manifestó de diferentes maneras. Él era el propio amor, andando por las calles de Galilea. Era el amor compartiéndose con las personas. Él miraba a las personas con compasión, era capaz de entender el dolor que el pecado había traído al mundo. Contemplaba el sufrimiento humano, les extendía la mano a los seres humanos, la mano de amor. Por eso obraba milagros y curaciones y libertaba a las personas del demonio y del pecado. Mateo 9, 35 y 36 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¡Qué amor maravilloso! ¡Qué amor maravilloso! Sentía compasión, sentía el dolor de las personas. Yo tengo que reconocer que a pesar que prácticamente nací en la iglesia, crecí en la iglesia, soy un ministro y trato de que el amor mueva mi ministerio, estoy lejos de ese amor maravilloso de Cristo. Lo interesante es que Jesús tiene hoy su iglesia en esta tierra. Y si Él es el Dios amor, por lógica, su iglesia en esta tierra tiene que ser la iglesia del amor. Si es la iglesia del Dios y Dios es amor, la iglesia en esta tierra es la iglesia del amor. El amor tendría que ser la principal característica de la iglesia de Dios. Juan es categórico al afirmar en 1 Juan capítulo 2, versículos 2 al 9 lo siguiente: El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Mi amado, de acuerdo a estas palabras, lo que determina si una persona está en la luz o no, no es lo que cree, sino la manera como se relaciona con las otras personas, comenzando con sus hermanos y con sus vecinos. Vivir como Jesús es hacer lo que Jesús hizo, y Él amó a las personas y las sirvió. En la parábola del buen samaritano, Jesús, por ejemplo, ilustró lo que estoy diciendo, creando una historia interesante. Los samaritanos, ¿sabes?, en la opinión de los judíos, estaban perdidos espiritualmente.
porque no seguían las enseñanzas de la ley y los profetas. No obedecían las enseñanzas de la Biblia, diríamos hoy. Sin embargo, es un samaritano el único que se toma el tiempo para entender o para atender las necesidades de aquel hombre desconocido, golpeado por los ladrones. Los otros dos, conocedores profundos de las verdades bíblicas, hacen de cuenta que ni siquiera vieron al herido. Pero lo más interesante es que Jesús contó esta parábola como respuesta a una situación especial que está narrada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 28, ve ella. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Ah, mi querido, el verdadero cristianismo no es un asunto solo de conocer la doctrina correcta, sino de haber nacido en el amor de Dios y ser un representante del amor de Dios por donde quiera que vayamos. Dios tiene en este mundo una iglesia, sí. Pero si esa iglesia pertenece al Dios del amor, entonces tiene que ser la iglesia del amor. Y esto nos lleva al tercer punto de este estudio. La iglesia de Dios es el territorio del amor. Ahora, fuera del territorio del amor está el territorio del desamor. El Señor del desamor, de allá del territorio del desamor, llama a las personas y las reúne en el territorio del desamor. El territorio del desamor es un territorio de sufrimiento, de dolor. Hay traición, hay violencia, egoísmo, explotación humana, vicios, en fin. Las personas no pueden ser felices viviendo en ese territorio. Se están matando, están muriendo. Pero Dios las ama a pesar de que están en el territorio del pecado, del desamor. Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 33, 11. Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, ¿por qué habrás de morir? Dios ama a ese pueblo que está en el territorio del desamor, en el territorio del pecado, a los malvados, como dice aquí el texto. ¿Y qué hace entonces Dios para traer a esas personas del territorio del desamor al territorio del amor? ¿Qué hace Dios? Envía a los representantes del amor. ¿Y quiénes son ellos? Los miembros de su iglesia. ¿Y qué instrumento les da para que cumplan la misión? El amor. Quiere decir, los envía al mundo a amar a las personas, no a adoctrinarlas. La doctrina, querido, es el aprendizaje que ocurre cuando las personas han llegado al territorio del amor. Pero el primer paso para traerlas es amar a esas personas, traerlas al territorio del amor. En el capítulo 24 de Mateo, Cristo presenta un cuadro del día de su segunda venida. Y al dar la bienvenida a sus redimidos, les dice que ellos son su pueblo. ¿Por qué? Porque guardaron el sábado, cumplieron la ley. No. Ellos son su pueblo porque lo ayudaron en momentos de necesidad. Los justos entonces quedan confundidos y preguntan: Señor, ¿cuándo te ayudamos? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo hicimos esto o aquello? Y el rey les responde: cuando ayudasteis a uno de estos pequeñitos, me ayudasteis a mí. Y con esta parábola, Jesús quería enfatizar la importancia de vivir el amor de manera práctica, acercándonos de las personas para extenderles la mano y ayudarlas en sus necesidades. No existe otro camino para conquistar el corazón de las personas y traerlas a la iglesia del amor, donde conocerán la doctrina bíblica. Dios nos ha enviado a servir como Él sirvió. Al servir a las personas, conquistamos su corazón y ellas nos seguirán. Porque, querido, nadie sigue a un desconocido que toca su puerta y le lleva un folleto. Las personas siguen a sus amigos, a las personas que las aman. Entonces tenemos que ser los instrumentos del amor de Dios. No podemos simplemente contentarnos con conocer la teoría de la doctrina. Hay que vivirla y hay que vivirla en los detalles de la vida diaria. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Primero, como ya vimos, debemos amar a los vecinos, amigos y hermanos. Pero la misión incluye el hecho de amar a nuestros enemigos también.
Ahora, Jesús no enseñó eso solo con la palabra, sino que en la cruz, que fue el más grande púlpito del amor, Jesús perdonó a sus enemigos y los amó hasta la muerte. Pero veamos una de las instrucciones que Él nos dejó con relación a amar a nuestros enemigos. Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36 dice: ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así, como su Padre es compasivo. ¿Cuál es la razón para amar a nuestros enemigos? No es el deber de hacerlo, sino el hecho de ser hijos del Altísimo, de haber nacido en el reino de Dios, de haber pasado por el milagro de la conversión, de haber nacido de nuevo. Pero el otro día alguien me preguntó: ¿y qué debo hacer si alguien me perjudica constantemente? ¿Debo continuar amándolo? Hay dos respuestas. Amarlo es un principio que brota de manera natural en el corazón del que ha nacido en Cristo. Pero dejar que en nombre del amor una persona te perjudique es otra cosa muy diferente. Tienes que amarte a ti mismo en primer lugar para después amar a los otros. Por eso la orden del Maestro es amar al prójimo como a ti mismo. El prójimo es todo aquel que está cerca de ti. En la parábola del buen samaritano, el prójimo está desmayado y desnudo. ¿Por qué? Para no identificarlo ni por su acento ni por sus ropas antes de ayudarlo. Prójimo es todo aquel que necesita de tu ayuda y nada más. Llegamos al fin. ¿Cómo vivir como Jesús vivió? Pasando cada día algún tiempo con Él a través de la oración, del estudio de la palabra y contando a otros lo que Jesús hizo en tu vida. Tú hablas con Dios mediante la oración. Dios habla contigo mediante la Biblia. Y tú y Dios juntos cuentan a otros acerca de la maravillosa experiencia de amor y comunión que ambos viven. Jesús fue bien claro al decir que si no permanecemos en Jesús, estamos condenados al fracaso. La única manera de vivir como Jesús es vivir conectado a Él. Todas estas virtudes maravillosas que te gustaría tener en la vida, ¿por qué no aparecen en ti por más que te esfuerzas? Porque el pámpano, dice Jesús, no puede llevar fruto sino por sí mismo. Tú y yo, queridos, somos pámpanos. Podemos intentar, podemos querer desesperadamente, esforzarnos, pero no lo lograremos nunca, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Sin mí nada podéis hacer, afirma Jesús. Tu única salida es permanecer en mí, dice Jesús. Buscarme todos los días, orar, estudiar la Biblia y contar a otros lo que hice por ti. Esta es la clave de la vida cristiana victoriosa. Y aquí también está la razón del por qué muchos cristianos fracasan. Si limitas tu relacionamiento con Dios a los cultos de la iglesia, o en la mejor de las hipótesis, al culto devocional de la mañana o de la noche, no conseguirás la victoria. ¿De qué vale una hora de meditación diaria si a lo largo del día vives solo, pierdes tu comunión con Dios y te separas de Él? No abandonaste la iglesia, es verdad. Tal vez ni siquiera hiciste algo moralmente malo. Apenas abrumado por las preocupaciones del día, te olvidaste de Jesús. Más tarde, cuando alguien hace algo que no te agrada, tratas de no agredirlo. Usas todos los métodos humanos de autodisciplina y dominio propio. Y con un poco de fuerza de voluntad, puedes inclusive vencer la tentación. Mejor dicho, vencerla aparentemente por fuera. La iglesia no te va a disciplinar, la familia no te va a abandonar, los amigos no te van a seguir, no te van a dejar. Van a seguir admirando tu victoria. Pero tu victoria tiene ese valor social y moral, pero no espiritual, porque estás perdido dentro de la iglesia, cumpliendo aparentemente todo, pero perdido. Eso es lo que Jesús afirma al decir: sin mí nada podéis hacer. Puedes aparentar, fingir, simular, pero eso no es vida cristiana. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros sois los pámpanos. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y nosotros, queridos, no podemos hacer nada sin Cristo, mucho menos amar a nuestros enemigos. Que Dios te bendiga.
Pan de Vida Producciones 2014.